Hola, yo soy Georgina Niño y pues hoy recientemente te he estado compartiendo sobre la psicología transpersonal, lo cual es muy hermoso porque habla de lo trascendente del ser humano. ¿Quién no quiere vivir un estado trascendente, tranquilo, pacífico, sin tantos conflictos provocados por el ser humano cuando la misma vida ya te está presentando a veces desafíos inesperados como para todavía estar lidiando con temas provocados por otro ser humano a propósito, intencionalmente, y va dejando poco a poco a las víctimas sin tener una salida, un camino, una respuesta a algo que está pasando internamente. Me he tenido que meter un poco a la parte de la psicopatía para que no quede como un divorcio entre la bondad y la maldad. Siempre este divorcio va generando esta expectativa de que todos los seres humanos son buenos por naturaleza. Y para poder entender por qué las víctimas presentan signos que no remiten, tuve que meterme a entender la línea de la maldad. Un poco, pues me fui adentrando con literatura específica, con cursos, con certificaciones, pocas porque generalmente esos temas están muy escondidos, no están a la mano, por lo tanto no es para nosotros los especialistas en la mente y la salud mental algo muy fácil a lo cual podamos acceder. Entonces tuve que estudiar con un maestro que se dedica específicamente a hablar sobre los psicópatas integrados, acuña este término, y él es el pionero en hablar formalmente del psicópata doméstico. Ya no es el psicópata criminal, pero bueno, ¿por qué hablo del psicópata y por qué hablo de la psicología transpersonal? Si son dos polaridades totalmente opuestas, aparentemente. ¿Por qué la integración de esto? Porque por un lado sí hay víctimas y por el otro lado sí hay victimarios. Y les voy a explicar por qué. Para la psicología humanista y la psicología cognitivo-conductual y otras corrientes, pues simplemente es que tú tienes que tomar las riendas de tu vida, que todo depende de ti. Inclusive hay teorías orientales que hablan de esta integración donde tú como ser humano puedes, que tienes la capacidad para decir, esto no me gusta, eso no es correcto, eso tiene que ver más conmigo que contigo, son mis expectativas y entonces se acaba el problema. Para la psicopatía no es así tan fácil y sobre todo cuando no se está entendiendo que hay mecanismos provocados intencionalmente para confundir y para tergiversar información, conductas y las personas que están desprovistas de este tipo de conocimiento pues simplemente caen en las redes y se quedan ahí atrapadas en una cueva sin salida donde estarán cada vez perdiendo capacidades básicas como la razón, la forma de gestionar, ordenar sus ideas, definir esos estados internos emocionales, etcétera. Entonces, te quiero hablar hoy. Si alguna vez tú has sentido que de repente te vuelves invisible para la persona a la que más amas, sin gritos, sin discusiones, solo hay un silencio ensordecedor que de pronto te va congelando. Vamos a hablar hoy, vamos a desmantelar una de las formas de maltrato psicológico que son las más crueles, las más silenciosas que existen. Y esta es la ley del hielo. Quédate porque es importante si tú estás en pareja y presentas signos de ansiedad, de tristeza, depresión, de estos estados de confusión como la disonancia cognitiva, vas a entender por qué duele tanto ese vacío de palabras, ese vacío de contacto, de miradas. Es como un golpe físico, ¿sí? Duele tanto o más que un golpe físico. Así que vas a entender y vas a identificar
cómo es que está siendo víctima de una manipulación encubierta, pero consciente y perpetrada por una persona que no tiene conciencia ni remordimientos. De acuerdo a la ley del hielo, el origen, vamos a decir, pues viene de una historia donde se practicaban, había prácticas religiosas, donde había como testigos de Jehová y había comunidades que hacían una evitación. Esta evitación era para castigar a quienes rompían las normas, ¿sí? Aislándolos por completo del contexto social. Entonces, esto se aplicó para lastimar, para decir, estás haciendo algo mal, no, no te vamos a tomar en cuenta hasta que recapacites, ¿no? Entonces te van sembrando como la culpa de que algo estás haciendo mal, por lo cual el que aplica la ley del hielo va haciendo este rechazo hacia, en este caso, la pareja, ¿sí? Esta ley del hielo, de acuerdo a la academia, pues se conoce, tiene un nombre como ostracismo social, que es uno de los pioneros en estudiarlo, científicamente fue Kipling Williams, quien demostró que el cerebro procesa el rechazo social de la misma forma que el dolor físico. Eso se demostró en algún momento. Ahora, en nuestro contexto, estamos hablando de 2025, la psicología del doctor Iñaki Piñuel, estamos hablando de un pionero, y no nada más un pionero, sino que específicamente se centró en el bullying, en primera instancia, con el abuso hacia los menores en la escuela, ¿sí? Entre los niños, los maestros, ahí en ese contexto donde están los menores, se practica el bullying. Después se pone a estudiar el mobbing laboral. ¿Qué pasaba? Los mecanismos los trasladó hacia lo laboral y dijo, aquí está pasando lo mismo, ¿sí? Es un acoso psicológico en adultos, y después lo lleva al hogar. Acá también está pasando el mismo fenómeno, ¿sí? La manipulación encubierta. Por lo tanto, entramos al terreno del abuso emocional moderno, ¿sí? Iñaki Piñuel, hoy lo pueden encontrar en redes sociales porque es muy famoso, tiene muchos seguidores, precisamente porque encontraron herramientas las víctimas para entender por qué razón no daban con el clavo, no daban con esto donde la víctima pues abiertamente puede estar en una relación donde se entrega, donde vive en pareja, donde está trabajando en pro de la relación, mientras que detrás está alguien con un disfraz, fingiendo, mintiendo, manipulando, haciendo que la víctima pierda cada vez más la razón y la cordura, ¿sí? Entonces, Iñaki Piñuel, pues como es experto en este tema del mobbing, les comentaba, pues empieza a hablar de la ley del hielo como herramienta fundamental de manipulación, ¿sí? La herramienta principal. Él explica que el silencio no es una falta de comunicación, que pudiéramos nosotros en psicoterapia atender como, vamos a mejorar la comunicación entre las parejas. Comunicación asertiva, emisor y receptor. Esto no existe, ¿sí? No es una falta de comunicación, es más bien una técnica que ha sido preparada como una agresión activa para bajar la autoestima y esta condición de seguridad, de intimidad de la víctima que está en curso, en el turno que le toca del psicópata. El psicópata o el narcisista actúan muy parecido, a diferencia que el psicópata es el máximo de la maldad, ¿sí? Es el máximo, es el que tiene el doctorado de la maldad, y entonces, pues, difícilmente podrás con una psicología humanista atender ese tipo de casos, ¿sí? Entonces no pequemos de ingenuos entendiendo que la psicopatía sí es una agresión activa y premeditada. Esta técnica manipuladora, la psicología lo define como una forma de control
es un arma que utilizan para, como les decía, para lastimar. No se trata de alguien que específicamente crea un espacio sano para calmarse, ¿sí? El silencio sano para decir, déjame pensar, hacer una introspección de que estoy haciendo algo incorrecto y entonces mis emociones las puedo regular y entonces vengo a hablar contigo para tratar de explicar, de que ambos entremos en un diálogo sano. No, no, no. Acá no se trata de espacios de nada. Se trata de usar el silencio como una arma para que la víctima se sienta pequeña, para que la víctima se sienta culpable, para que la víctima entre en un estado de desesperación, para recuperar la atención y el amor, ya sea de su mamá, de su papá, de su pareja o de este ser humano que está haciendo esto con toda la intención de socavar la razón y el estado emocional de la víctima. Por eso acá sí hablamos de víctima y hablamos de victimario y las víctimas lo entenderán perfectamente. No, señores, no se hacen las víctimas. No se hacen. No les gusta sufrir, como dicen algunos por ahí. No, no, no. Estamos hablando de que eso se cocina aparte. Y cuando ya la víctima ya fue a terapia muchas veces y no remiten sus estados internos, empiecen a pensar un poquito que ahí puede estar detrás algo muy oscuro del cual en psicoterapia, con test básicos sobre, no sé, vamos a decir que la sombra, estos estados donde los consultantes traen conflictos internos y aumentan o cronifican y no remiten. ¿No se han puesto a pensar que quizá están en la psicoterapia equivocada? Bueno, entonces, esta técnica manipuladora, les comentaba, que se define como una conducta, como una forma de control. Así que recordemos que no es que es un espacio sano y recordemos que esto va dejando que las víctimas se sientan culpables, avergonzadas, temerosas, inseguras, sintiendo que algo están haciendo mal. Y esta técnica simplemente se ha creado para destruir la autoestima, ¿sí? Para forzarlo a pedirle perdón. Perdóname, porque algo seguramente hice para que estés tan enojado y no me hables, para que me hayas retirado la mirada, para que no me toques. Perdóname, inclusive cuando no has hecho nada malo. ¿No les parece esto tan perverso? Pues sí. ¿Cómo afecta esto a la víctima? Entonces, volviendo al tema de que en la pareja la ley del hielo es acto deliberado, ¿sí? El agresor ha decidido conscientemente dejar de hablar, retirar la mirada, actuar como si el otro no existiera, con el objetivo único de castigar y de lastimar. Entonces vamos entendiendo que hay un impacto allí. Va anulando el ser. Al no existir, la pareja, al dejar de ser tomada en cuenta, esta deja de existir, por supuesto. El mensaje implícito acá es, no eres digno ni de mi desprecio, ¿sí? Hay una ansiedad y una desesperación que se empieza a generar internamente. El cerebro entra en pánico. Sí, claro, la neurociencia nos habla de que el cerebro empieza a sentir como que aquí no estoy segura, ¿sí? Aquí hay peligro, no hay palabras. La víctima empieza a sentir ansiedad y empieza a sobrepensar y se culpa. Y vive en un estado de alerta constante, intentando adivinar qué hizo mal, ¿sí? Este sobrepensar, esta rumiación no lo deja dormir y empieza a tener insomnio, pesadillas. Entonces, no nada más es el daño psicológico, ¿sí? El daño físico también. Se demuestra que la ley del hielo va activando esta corteza cingulada, la anterior, la misma zona donde se enciende el dolor físico. Entonces el silencio literalmente duele, ¿sí? La neurociencia nos explica muy bien cómo esto es que sucede.
se va generando un traumatismo complejo. Acá podríamos entrar con la teoría de la doctora Judith Herman, donde habla que gota a gota, poco a poco, ese maltrato, ese control, ese abuso va generando dolor literal, físico y psicológico. Y esto se genera, se transforma, se traduce en un trauma, ¿sí? Al ser repetido en el tiempo, va generando un trauma donde la víctima se vuelve sumisa, dependiente de la aprobación del manipulador, para evitar el castigo del silencio, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendamos acá? Yo como psicóloga, psicoterapeuta y como una persona que lo conoce de cerca, este tipo de control, de manipulación, yo les diría, si están viviendo algo muy parecido, deben entender algo muy fundamental, ¿sí? El silencio de su pareja no es una señal de que eres una mala persona, no es una señal de que tú te mereces el maltrato, ¿sí? Es una señal, más bien, de que estás con una persona que no tiene una madurez emocional, que puede ser un narcisista y llevándolo a grados extremos, un psicópata integrado. Estoy hablando de grados extremos, pero vamos a decir una inmadurez emocional, un narcisista que no se sabe comunicar, pero que no, eso es muy pequeño, ¿sí? Es alguien que disfruta con tu sufrimiento. Así que esta recomendación va para ti si es que has vivido esto, lo vives hoy en día. Recordarte que tu salud mental es muy importante, es lo más importante que tienes, porque a partir de ahí tomas las decisiones de tu vida, cual sea que tengas el rol de mamá, el rol de empresaria, el rol de ama de casa, el rol de tu vida. Necesitas una salud mental para poder establecer límites firmes, ¿sí? Por eso la psicoterapia, yo te la recomiendo, es esencial para reconstruir tu autoestima. Si necesitas ayuda profesional, porque este silencio que a veces para las personas puede parecer como algo inofensivo, realmente termina siendo la cárcel mental de cualquier ser humano que viva esto. Así que te invito a que identifiques patrones, que identifiques cada cuándo te aplican esta ley del hielo y que en un momento dado te acerques con un especialista para que rompas con esta cárcel psicológica y puedas avanzar y trascender esos estados emocionales, recuperes el control de tu propia vida. Yo soy Georgina Niño, psicóloga y psicoterapeuta. Estudié con el doctor Iñaki Piñuel, tengo 2 certificaciones con él y hoy atiendo a víctimas de abuso y de acoso psicológico.